La siguiente presentación pertenece al curso de Radiobiología y Radioprotección. Nos encontramos en la fase 4, Fundamentos de Radiobiología. Somos el grupo número 32. Mi nombre es Leonardo Valencia Gallego, me correspondió la actividad número 1, que se entiende por efecto determinista y efecto estocástico. También solicita que demos tres ejemplos. De acuerdo a la aparición de efectos biológicos de radiaciones ionizantes, se clasifican en dos. Tenemos los efectos estocásticos y los efectos determinísticos. La principal diferencia de estos entre sí es que tienen o no una dosis umbral. La dosis umbral es la dosis a partir de la cual se produce un efecto biológico. En los efectos determinísticos o reacciones tisulares tenemos muerte, poseen dosis umbral. Eso sucede cuando las dosis exceden la cantidad de radiación límite para un tejido o órgano. Cada tejido u órgano tiene su dosis umbral propia. En dosis menores al umbral el efecto no se produce. En estos casos la gravedad del daño es proporcional a la dosis. Los efectos determinísticos se pueden producir en pacientes sometidos a radioterapia, pueden producir cataratas, pueden producir quemaduras y osteoradionecrosis. En los efectos estocásticos ocurren daño subletal al ADN, es decir, no hay muerte celular, estos no tienen dosis umbral. El daño puede ocurrir con cualquier radiación que reciba el tejido. La probabilidad del daño aumenta con la dosis de radiación que se reciba, pero la gravedad es independiente. La manifestación clínica de los efectos estocásticos depende del tipo de célula afectada. ¿Sí? Los dos principales efectos estocásticos son todos los tipos de cáncer producido por radiación y los hereditarios. Dentro de los que tenemos producidos por radiación tenemos leucemia, cáncer de tiroides, tumor de las glándulas, cáncer mamario, tumor cerebral, cáncer de piel. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Karen Juliana Delgado Rosero. En esta ocasión les voy a exponer la actividad número 3, la cual consiste en elaborar un cuadro que contenga la composición en porcentajes atómico y molecular del cuerpo humano. Bueno, se dice que casi el 99% de la masa del cuerpo humano está formado por 6 elementos, la cual son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Solo alrededor del 0.85% está compuesto por otros 5 elementos, la cual son el potasio, el azufre, el sodio, el cloro y el magnesio. Bueno, se dice que estos 11 elementos son necesarios para nuestra vida. Realizamos un cuadro en el cual tenemos el elemento y el porcentaje atómico y molecular. Iniciamos con el oxígeno, la cual tenemos 24.0% atómico y 65.0% molecular. El carbono 12.0% atómico y 18.5% molecular. El hidrógeno 62.0% atómico y 9.5% molecular. El nitrógeno 1.1% atómico y 3.2% molecular. El calcio 0.22% atómico y 1.5% molecular. El fósforo 0.22% atómico y 1.0% molecular. El potasio 0.03% atómico y 0.4% molecular. El azufre 0.038% atómico y 0.3% molecular. El sodio 0.037% atómico y 0.2% molecular. El cloro 0.024% atómico y 0.2% molecular. Y por último tenemos el magnesio 0.015% atómico y 0.1% molecular. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Cordial saludo, mi nombre es Angélica Vázquez, doy continuidad al punto 5 acerca del ciclo celular y la radiosensibilidad relativa en esta etapa. Bueno, para hablar primero que todo, el ciclo celular son las etapas que atraviesa una célula para crecer y dividirse y comprende dos etapas importantes, la primera la interfase y la última la mitótica. En esta se da el crecimiento y la división a través de estas dos. Bueno, entonces, en la interfase del ciclo celular se comprenden tres fases, la fase G1, la fase S y la fase G2. En fase G1 se da el crecimiento celular, hay aumento del tamaño como tal de toda la célula, aumentan las mitocondrias, se copian organelos y en medio de esta etapa la célula puede salir del ciclo a G0 o si necesita o requiere una división celular, pues puede volver a entrar a este ciclo. De aquí pasamos a la etapa S, donde se sintetiza una copia completa de todo el ADN y se duplican los centrosomas y los cromosomas. Las cromátidas hermanas se duplican y van tomando esta forma, unidas en el centrómero. Todo esto para tener una dotación extra de todo el material genético. En la etapa de G2
hay mayor crecimiento celular, la célula tiene un mayor tamaño, hay más proteínas, hay más organelos, está todo el ADN duplicado, se condensa y se empieza a organizar este material genético y la célula ya se está preparando para la división, aumentando la síntesis de todos sus componentes celulares. Terminada la fase de interfase, empieza la etapa de la mitosis. En la mitosis, la célula como tal empieza su división en dos células hijas nuevas. Para iniciar la mitosis toca atravesar 5 fases. La primera es la profase. La profase puede atravesar 2 periodos, un periodo temprano, donde empieza a aparecer el uso mitótico y desaparece el nucleolo del núcleo, empiezan a condensarse mucho más los cromosomas. Esto se da para poder ser separados fácilmente en las siguientes etapas. De aquí pasamos a la etapa de la profase tardía, donde la membrana nuclear empieza a descomponerse y los cromosomas empiezan a ser capturados por los microtúbulos para que sean jalados a los polos opuestos. La envoltura nuclear que desaparece se da pues para que estos cromosomas estén liberados. De aquí pasamos a la metafase y en la metafase el uso mitótico ya ha capturado los cromosomas y los empieza a alinear en la placa metafísica. Esto es un plano imaginario donde se alinean los cromosomas en el centro celular. Se da la unión de los cinetócoros de los cromosomas con los microtúbulos de los polos opuestos. Esto es para poder hacer la separación. Y los microtúbulos que no están adheridos a cromosomas, que son los laterales, se empiezan a empujar para que la célula se pueda separar y alargar. En esta parte hay un punto de control y este se asegura de que todos estos procesos de uniones y separaciones estén correctamente hechos. Seguida de la metafase encontramos a la anafase. En esta pues las cromátidas hermanas ya se separan y quedan nuevamente en un cromosoma. Esta separación se da gracias a que se presenta un desgarre en el pegamento proteico, quedando nuevamente pues un cromosoma en cada polo opuesto y se empieza a alargar la célula. Los microtúbulos que están a los laterales sin cromosomas siguen empujando y son los que ayudan a que se separe de forma más rápida los cromosomas y se alargue la célula. De aquí pasamos a la telofase. En la telofase ya prácticamente la célula está dividida en dos. Aquí pues ya casi va a terminar la división y entonces empiezan a restablecer nuevamente los componentes celulares. Nuevamente pues aparecen nucleolos, se genera nuevamente la membrana nuclear que compone el núcleo, se crean dos núcleos nuevos para que estos tengan en cada uno de ellos 23 pares de cromosomas que van a tener las células hijas y desaparece el uso, puesto que los cromosomas vuelven a su forma fibrosa para generar nuevamente material genético para cada célula. Durante esta telofase sucede al mismo tiempo también la citocinesis. La citocinesis es como tal ya la división total de la célula en dos células hijas nuevas con igual cantidad de material genético. En este caso, pues la citocinesis va a presentar un anillo de actina, que es el que se ve acá a la mitad, como si estuvieran aún pegadas las células, y está presente muy marcado el surco de la división. Y como tal, pues ya vamos a tener dos células hijas nuevas con cantidad igual de material genético, su propio núcleo con sus cromosomas en forma fibrosa y los demás organelos que componen a las células. En esta parte, los puntos de control de cada etapa ya han cumplido su papel y estos tienen que revisar que los procesos que se dieron en sus etapas o fases se encuentren bien y si hay anomalías celulares, estas las tratan de reparar o corregir y de no ser posible esta reparación o corrección, pues la célula va a tener su muerte, va a suceder una muerte celular o apoptosis. La radiosensibilidad en el ciclo celular, pues lo único que nos demuestra es que las células que tienen alta tasa de división son más radiosensibles, por lo cual en las etapas G1, pues la célula aún es radioresistente y va a disminuir en cuanto avance a la etapa de S. La etapa S va a incrementar nuevamente su radioresistencia hasta el final, por lo cual cuando inicia G2
la célula aún es radioresistente y gradualmente se va radiosensibilizando, por lo cual la mitosis, que es la etapa de división como tal, va a ser la fase más radiosensible. Y con esto van a presentarse grandes cambios, grandes variaciones, como puede ser un crecimiento retrasado de la célula. Las células van a tener aumentado o disminuida su permeabilidad, su movilidad también se va a ver afectada, la síntesis de ARN y proteínas va a disminuir, pueden haber retrasos en la mitosis y la mayoría de estos casos puede conducir a las muertes celulares o mutaciones celulares que ya tendrían pues el desarrollo de enfermedades, tumoraciones y demás anomalías cromosómicas. Por lo cual, a grandes rasgos, pues si una célula no puede corregir su daño, va a generar daños irreversibles en las personas o por lo tanto va a generar también cambios en las diferentes células, sean sanguíneas, gastrointestinales, nerviosas, musculares, que a lo largo van a producir cambios en su morfología y en su funcionalidad que puedan generar y desencadenar en enfermedades para la persona que lo padezca y estos genes también van a ser hereditarios. Muchas gracias. La concentración de oxígeno, edad y la recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Cordial saludo, mi nombre es Emily Sánchez y el día de hoy voy a justificar la anterior afirmación. Bueno, ¿por qué el oxígeno es un factor biológico que afecta la radiosensibilización? Bueno, pues resulta que el oxígeno actúa como radiosensibilizador, lo que significa que aumenta la sensibilidad de las células a la radiación. El efecto del oxígeno en la respuesta a la radiación se debe a que cuando se produce este proceso se forman radicales libres que son altamente reactivos. Entonces ellos pueden interactuar con las moléculas de ADN y causan daño en la estructura del ADN, lo que lleva a la muerte de las células. Entonces, no solamente por esto, sino porque el oxígeno también afecta a la respuesta de las células a la radiación al influir en sus mecanismos de reparación del ADN. Ahora, ¿por qué la edad es un factor que afecta a la radiosensibilidad? Bueno, porque dependiendo de la edad que tenga la célula va a ser más o menos sensible. Por ejemplo, una célula joven está en etapa de crecimiento y en etapa de división activa, por lo cual al momento de la radiación es mucho más sensible a esta, mientras que una célula madura, que ya no está en esas etapas de crecimiento y división, pues suele ser más resistente a la radiación, porque no está en formación. También varía según la edad su capacidad de regenerar el ADN. Entonces una célula más joven pues tiene la capacidad de regenerar el ADN de forma más eficiente, mientras que una célula madura pues tiene la capacidad más limitada, lo que lo hace más susceptible a los efectos de la radiación. Ahora, la recuperación celular. Bueno, para entenderlo, pues vamos a explicar qué es la recuperación celular. La recuperación celular es el proceso mediante el cual las células corrigen los daños y restauran su ADN de la radiación. Hay varios mecanismos, como la reparación directa de su ADN, la eliminación y reemplazo de las bases del ADN o incluso la reparación de las roturas de doble cadena en el ADN. Ahora, teniendo esto en claro, ¿por qué es un factor radiosensibilizador? Bueno, porque las células con capacidad de regeneración más eficiente pueden corregir los daños causados por la radiación de manera más efectiva, lo que los hace menos sensibles a los efectos de la radiación. Por otro lado, pues las células con una capacidad de reparación más limitada pueden acumular daños en su ADN y ser más sensibles a los efectos de la radiación. Anteriormente en la edad estábamos hablando de la recuperación celular según la edad, pero también tenemos la recuperación celular según la zona, ya que claramente pues las células, no tenemos la misma célula en todo el cuerpo, las células de la sangre o las células de nuestro, como los queratocinitos, que son las células de las uñas o del cabello, no se regeneran de la misma forma que una célula neuronal que como conocemos, esta célula prácticamente se encuentra en G0. Entonces, a lo que se refiere esta recuperación celular por zona, es que dependiendo de dónde estén, claramente van a mostrar más capacidades de regeneración o no. Por eso, esta recuperación celular es un factor de radiosensibilización. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Correa. El día de hoy vamos a estudiar el concepto de síndrome de radiación aguda.
Básicamente este concepto hace referencia a la secuencia de acontecimientos que son resultado o consecuencia de la exposición a niveles altos de radiación que pueden conducir a importantes lesiones o incluso hasta la muerte. Alrededor de este concepto intervienen diferentes factores, dentro de los cuales encontramos el periodo prodrómico, que hace referencia a la fase inicial durante la cual se pueden experimentar síntomas leves o inespecíficos que pueden proceder a una manifestación completa de la afección. Se puede decir que hace referencia a síntomas muy sutiles. Luego continuamos con el periodo latente, en el cual es el intervalo de tiempo de desarrollo de la afección en la cual no se experimentan síntomas ni signos importantes o aparentes. Sin embargo, esto no significa que la afección no se encuentre en el cuerpo de la persona. Por el contrario, se puede decir que durante esta fase, el agente causante de la afección se está propagando, se está proliferando o se está desarrollando. Luego sigue el concepto de muerte hematológica. Este concepto hace referencia a la afección en la producción de las células sanguíneas y a la aparición de condiciones como anemia, leucopenia y trombocitopenia, afecciones que pueden ser graves y potencialmente mortales. Luego hablamos del término de muerte gastrointestinal, que hace referencia a lesiones graves en los tejidos del tracto gastrointestinal, lo que puede ser potencialmente mortal. Cuando los tejidos del tracto gastrointestinal están expuestos a altas radiaciones, pueden sufrir o experimentar daños severos y dar paso a afecciones como inflamación, ulceraciones, pérdidas de células epiteliales y disfunción del tracto gastrointestinal. Por último, vamos a hablar acerca de la muerte del sistema nervioso central, que hace referencia básicamente al daño de las células nerviosas y del tejido cerebral, lo que puede generar altas probabilidades de muerte, ya que afecta directamente el cerebro y la médula espinal, dando paso a afecciones como edemas cerebrales, daño cerebral, pérdida de la conciencia y hemorragias importantes. A continuación, vamos a estudiar este cuadro resumen, en donde básicamente podemos ver de forma clasificada como en cada periodo, dependiendo de la dosis absorbida, recordemos que la gravedad de la exposición a la radiación, o es decir, la gravedad del síndrome, va a influir mucho en la dosis absorbida y el tiempo de exposición. Aquí vemos un poco lo que es el pronóstico de vida del paciente y aquí los síntomas asociados a cada caso, como se mencionó anteriormente. Muchas gracias.